La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el curso Estándares Constitucionales en Materia de Seguridad Pública. Durante la ceremonia resaltó que se trabaja para que la capital sea una ciudad de derechos y uno de ellos es el derecho a la justicia social y en todos sentidos. Ya relacionado directamente con la policía y la fiscalía, hablamos de más y mejor policía. Este año se va a hacer un esfuerzo muy especial para tener 5,000 policías más en la Ciudad de México, con un proceso de formación intensivo en distintos ámbitos, de tal manera que se vayan incorporando principalmente a la policía preventiva de la Ciudad de México, aunque no solo. Sheinbaum Pardo dijo que se ha hecho un esfuerzo para dar a los policías mejores condiciones laborales. Ejemplo de esto es la elevación de su salario en 9%. También se ha hecho una coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y la sociedad. Resaltó que este curso será de suma importancia en procuración de justicia para evitar la puerta giratoria que se ha dado con el nuevo sistema penal. Por su parte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltó que esta reunión enmarca el esfuerzo de colaboración conjunta que se ha tenido con la Ciudad de México para colaborar en la capacitación de las y los servidores públicos que tienen que ver con la procuración de justicia. Me parece que este momento y este curso que se va a impartir es importante, al menos por 3 aspectos que quiero destacar. Primero, porque demuestra con hechos el compromiso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de todos sus colaboradores en la lucha en contra de la delincuencia y por abatir los niveles de violencia y de inseguridad de la ciudad. Mencionó que este curso reafirma un compromiso de la Suprema Corte en favor del Estado de Derecho y de la colaboración entre poderes y distintos niveles de gobierno para buscar que los policías tengan herramientas para que en su trabajo no cometan errores de constitucionalidad o ilegalidad que puedan generar que se ponga en libertad a algún presunto delincuente. Con imágenes de Javier Cordero, Mariana Sánchez, 21 Noticias.